Las bodycam o cámaras de los agentes civiles de tránsito son a prueba de todo, lo que garantiza la veracidad y transparencia en el accionar de nuestros agentes. Esto es transparencia, esto es tecnología, esto es real. ¿Me avisas? Buenos días amigos y bienvenidos una vez más a News & Coffee. Soy Ana Gabriela Oquendo y hoy me encuentro en Il Barista, cafetería de especialidad en los bajos de la Cámara de Comercio de Quito, ubicada en la República y Amazonas. Y me estoy tomando un chai latte que está buenísimo, así que les invito para que lo prueben. También quiero agradecer a Hyundai, uno de nuestros auspiciantes más importantes, asimismo a la ATM, la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, y finalmente a Michelin de Cogital Cauchos, que se encuentran ubicados en Tumbaco, diagonal al Nacional, porque si ya necesitas cambiar de llantas, mejor hacerlo con los mejores. Así que ahora nos vamos a En Caliente. Hoy en Caliente les contamos que se puede decidir el destino político de las asambleístas Sofía Espín y Norma Vallejo. Ambas han sido investigadas por distintos casos. En cuestión de Sofía Espín es porque visitó a Diana Falcón en la cárcel de La Tacunga cuando ella se encontraba todavía en el auto de llamamiento a juicio por el caso de Fernando Balda, que como sabemos también ya llamó a juicio entre los 4 implicados a Rafael Correa. Y en cuestión de Norma Vallejo, porque como sabemos ella cobraba diezmos a sus asistentes, colaboradores, bueno, quién sabe quién nomás cobraba Normita, que como nosotros le decimos es Normita la recaudadora. Hoy se sabrá qué va a pasar con ellas, pero posiblemente puedan ser destituidas. También en Caliente, en California, se sigue desarrollando un incendio que hasta el momento no ha logrado ser controlado. Las autoridades dicen que es el incendio más fuerte de toda su historia. Y también ayer el ministro de Economía, Richard Martínez, defendió ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea la proforma del 2019. También habló de la posibilidad de un nuevo crédito con China, lo cual nos sorprende a todos porque parece que nos gusta seguir endeudados. Sobre este mismo tema vamos a conversar hoy con Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y la Producción, a continuación. Acompañarnos amigos, estamos aquí en Il Barista como les comentaba y me encuentro con Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y la Producción, para conversar sobre un tema que nos interesa a todos, que es la proforma presupuestaria del 2019. Ya se ha hablado bastante sobre el tema, sin embargo ayer se empezó su análisis recién en la Asamblea Nacional. Algo que llamó mucho la atención fue que Richard Martínez habló de un nuevo posible crédito con la China. Bueno, bienvenido Pablo. Gracias, muy buenos días. Lo primero que le quiero preguntar es, a ver, se fijó este presupuesto en aproximadamente 31.318 millones de dólares. Sin embargo, ellos han dicho, es menor que el presupuesto del 2018, ellos han dicho que es un presupuesto austero, que va a reducir el gasto, pero esto es cuestionado por distintos analistas que dicen que no va a haber una verdadera reducción y que se va a enfocar todavía bastante en deuda externa. ¿Usted ve que esta proforma presupuestaria, como ya se ha planteado, nos alcance de verdad para el año que se viene? Y se lo digo por esta misma posibilidad del ministro de un nuevo crédito con la China.
Bueno, muchísimas gracias. Qué gusto estar acá con ustedes en La Posta. La proforma presupuestaria está causando un gran debate en el país. Y yo creo que es importantísimo que se genere un debate. ¿Por qué? Porque el debate va a traer ideas y esas ideas nos pueden dar luces para cómo conducir de mejor manera la economía del país. Mire usted, el equilibrio fiscal es esencial en el país. El país tiene que hacer las cosas de tal manera que logremos en 3 años, 4 años máximo tener un equilibrio fiscal y dejar de tener estos déficits del 6-7% anuales que se han vuelto crónicos en el país. Tener un déficit para un país no es extraño, no está mal, todos los países lo tienen, pero para una economía como el Ecuador es tremendamente grave tener estos déficits. Yendo directamente a su pregunta, claro. ¿Usted cree que me pregunta si es que sí, creo le parece yo que los 31.218 millones para solucionar o solventar? 2019. ¿Qué ocurre? Ocurre que la administración hereda y recibe una serie de obligaciones que deben ser cumplidas y deben ser honradas. Así es. Los años 2018 y 2019, desde un punto de vista financiero para el país, son graves porque hay que pagar tramos de deuda importantes. Y en el 2020 también hay que pagar tramos de deuda importantes. Entonces, la estrategia que se está planteando es lograr financiar el pago de esas deudas. Así es, pero estamos aún así buscando una nueva deuda con China. Es que estamos metidos en un círculo vicioso, si cabe el término, como país, como Estado, y hay que tratar de romper ese círculo vicioso. ¿Y por qué digo un círculo vicioso y no es despectivo? Porque la economía durante 11 años tuvo un impulso, y la economía es como un barco transatlántico gigantesco. Así es. En un jet ski podemos dar la vuelta rápidamente y tomar los correctivos de manera inmediata, pero en un transatlántico darle la vuelta no es tan fácil. Y eso es lo que yo veo que las autoridades económicas están haciendo. Por lo tanto, se requiere obtener préstamos para poder financiar ese presupuesto del próximo año. El déficit aproximado para el próximo año es de 8.000 millones de dólares. Por lo tanto, hay que buscar fuentes de financiamiento. ¿Qué fuentes de financiamiento existen en el mundo? Existen diversas fuentes, entre ellas, por ejemplo, la banca de inversión, es decir, acudir a banca privada en mercados y hacer emisiones. Otra fuente de financiamiento son los organismos multilaterales de crédito, el Fondo Monetario Internacional. Es mi criterio que ir al Fondo Monetario Internacional sería lo adecuado, por dos motivos. Uno, baja de tasas, y dos, que quizás es lo más importante, disciplina fiscal. El Fondo Monetario, como cualquier banco, te presta con condiciones. Claro. Si cualquiera de nosotros va ahorita a un banco y pide un préstamo, le dicen, bueno, revisemos su historial de crédito, sus obligaciones, estas son las condiciones para usted. Exacto, ¿y por qué no ir directamente con el Fondo Monetario, quienes también han manifestado su apertura, y más bien vamos con la China, que, bueno, no hay que juzgarlo teóricamente malo, acudir a los chinos, pero lo que se está diciendo es que las condiciones con ellos no han sido del todo claras. Sin duda, sin duda. Si es que uno analiza la historia que hemos tenido justamente de créditos chinos, en primer lugar, en el gobierno anterior había una total opacidad, había oscuridad respecto a las cuentas. Y eso es importante destacar de la actual administración. En el Ministerio de Economía y Finanzas, la primera medida que se tomó fue tener total transparencia de cuentas, y eso es algo muy importante. Entonces, la solución, ¿por dónde debe ir? Debe ir justamente por hacer lo que se denomina un reperfilamiento de la deuda. ¿Qué significa esto? Darle un nuevo perfil. ¿Perfil en qué? Plazos y tasas. Entonces, sin duda hay que recurrir al mercado externo para buscar este financiamiento. Con un problema también que existe para el país y para América Latina, y es el tema famoso del riesgo país. ¿Qué es justamente el tema del riesgo país? Es este índice en el cual te dice justamente cuán confiable es. Y pregunta, ¿por qué Ecuador sigue manteniendo temas de riesgo país altos? Por su historial de crédito. Porque no nos olvidemos los ecuatorianos que hace 5 o 6 años un tramo muy importante de la deuda externa se declaró ilegítima. Claro. Entonces, estos son factores que obviamente complican la situación.
pero sin lugar a dudas no hay soluciones fáciles para problemas complejos. Claro, lo que se ha dicho es que hasta el 2022 nos va a tocar seguir adquiriendo nueva deuda y nueva deuda y nueva deuda, y como dices, se va a convertir en un círculo vicioso. Que hay que romperlo, ¿no? Exacto. Hay que romperlo en determinado momento. Pero otro círculo vicioso que yo también veo es que, obviamente, como sabemos, el petróleo es nuestro principal recurso hasta el momento, ¿no? Esta proforma se basa en el precio del barril de $58 aproximadamente para el año que se viene. ¿Qué pasa con las otras industrias? O sea, como te digo, sabemos que es nuestro principal recurso, pero no es en lo que deberíamos estarnos basando. Se habló desde hace años de un cambio de matriz productiva, de dejar de ser un país extractivista. ¿Qué pasa ahora? Seguimos siéndolo. ¿Qué pasa con las otras industrias que no logran un desarrollo grande como para compensar esto? Es fundamental tu pregunta. ¿Cómo se nutre la economía de dólares, de dinero, de recursos? Exportaciones de petróleo por parte del Estado, la gran mayoría, pero también exportaciones del sector privado. Y aquí creo yo que es muy importante la responsabilidad que tiene el sector privado para lograr seguir exportando a distintos mercados. Pero también aquí hay matices y hay problemas relacionados, por ejemplo, con competitividad. El Estado entonces tiene que entrar en un proceso agresivo de mejora de la competitividad para que el sector privado también haga su parte. Nosotros, por ejemplo, en la Cámara de Industrias y Producción hemos identificado $4.000 millones de inversiones. De esos $4.000 millones de inversiones, en este momento se están ejecutando $1.000 millones. Y en los próximos 2 años posteriores se piensa ejecutar el resto, ¿no es cierto? Sí. Pero claro, no es inmediato, no es que haces la inversión, porque obviamente las inversiones en qué están en fábricas, están en construcciones, ¿no es cierto?, que toman tiempo. Entonces, sin duda se requiere un apoyo muy importante al sector privado para que vuelva a tomar ese protagonismo en la economía. Y para eso se requieren algunas reformas relacionadas con competitividad. Te digo 3 muy brevemente. Una reforma laboral seria que responda a quién, no a los intereses de los empresarios, que responda a la realidad del mercado, que responda a personas como tú, a jóvenes, que tienen otra visión de la vida. Tus abuelos, mis papás, entraban a un trabajo y su visión era quedarse 35 años. Mi papá se jubiló del lugar donde trabajaba 35 años. Pero a ti ya no te interesa quedarte 35 años en ningún lugar. Hay nuevas dinámicas laborales, pero parece que el país todavía no las entiende. Yo creo que las autoridades y algunas autoridades no las entienden. Y los legisladores peor. ¿Por qué? Porque son políticos. Y los políticos piensan en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones. Segundo tema que hay que cambiar. Hay que hacer un reordenamiento, ¿no es cierto?, en materia tributaria en el país. Todavía se ha trabajado bastante en eso, pero todavía subsisten ciertos desincentivos. Un tercer tema en el cual hay que trabajar es la estructura de costos del país. Si tenemos una gran cantidad de energía eléctrica, por ejemplo, debemos cambiar ahí sí la matriz productiva, como tú muy bien señalabas, y aprovechar esa capacidad instalada que tiene el país. Estos 3 temas: laboral, un tema de impuestos, digamos, en general, y finalmente tienes ahí un impuesto que es un impuesto que te distorsiona las cosas, que es el ISD, el impuesto a salida de capitales, que más que impuesto a la salida es impuesto al ingreso de capitales. Y el tema que te mencionaba de los costos, como por ejemplo el tema eléctrico, que debería tener una mayor vocación en el país y el sector productivo nacional hacia cambiarse esa matriz. El gasto es otro tema que nos afecta mucho, más que nada el gasto en cuestiones de administración pública. Este gobierno anunció que se iba a trabajar en una reducción del tamaño del Estado, reducción de personal y más. Pablo Arosemena justamente leía el otro día que publicaba que en su Twitter que se van aproximadamente $9.000 millones de dólares en cuestiones de administración pública. ¿Cómo reducir efectivamente el tamaño del Estado en este sentido cuando las autoridades saben que es una medida en cierto punto antipopular y parece que les pesa más el costo político que el costo económico que implica un tamaño enorme del Estado? Si uno revisa los números de cuánto va a gastar el Estado en nómina, digamos, ¿no es cierto?, en pago de sueldos y salarios del sector público, hay una reducción de 70 millones. Esa es la cifra, 70 millones entre el 2018 y el 2019. Esto nos podría decir que se está congelando la masa salarial, lo cual es importante. Y creo yo que es el primer paso hacia ¿qué? Hacia reducir el tamaño del Estado, que es un tema que tampoco se lo puede hacer de la noche a la mañana. Un paso importante que se ha dado y que tiene que todavía materializarse es la fusión de los ministerios.
hace 15 años en el país existían 12, 14, 15 ministerios máximo. Claro, la década pasada llegaron en a su ser punto, como 54, ajá, con secretarías, con direcciones, y con asesores terrible, y ¿no? un millón de cosas. No, olvídate, eso es una gran cantidad. ¿Qué ha hecho este gobierno? Anunciar justamente la fusión de varios ministerios. Hay que materializar esa fusión. Y materializar esa fusión, ahí se van a encontrar algunas deficiencias. Entonces, esa es una tarea pendiente todavía que tiene el gobierno de entrar en una reestructuración. Mira, hay que ver la historia un poco para ver qué es lo que se ha hecho antes en este tipo de temas. Hace mucho tiempo atrás, hace más de 20 años, el gobierno de esa época, hace 22, 24 años, el gobierno de esa época de Sixto Durán Ballén hizo lo que se denominó la modernización del Estado. Y eso es lo que hay que hacer nuevamente en el Ecuador. Aquí había gente, ¿no es cierto?, que creía que con petróleo de $120 Ecuador iba a ser la nueva Cuba, o Ecuador iba a ser la nueva Cuba. ¿En qué sentido? En el sentido de tener esa influencia regional, etcétera, ¿no es cierto? Había aquí delirios de grandeza. Estos delirios de grandeza vimos que eran sueños, delirios, ¿no es cierto?, falsos, delirios falsos, murieron. y tenemos que volver a lo que realmente el Estado debe ser. El Estado tiene una función primordial, tiene que tener una función primordial. ¿En qué sentido? Regular, prestar servicios, ¿no es cierto?, salud, educación, los gobiernos seccionales tienen que proveernos de agua potable, saneamiento, etcétera, ¿no es cierto? Por lo tanto, se requiere del Estado, obviamente, claro, pero sí se requiere de un Estado mucho más eficiente, se requiere de un Estado mucho más liviano. Por lo tanto, es una tarea pendiente en la que hay que todavía trabajar bastante. Claro, como tú dices, es una tarea pendiente. Y aún así, pese a ciertas medidas que ya se han tomado sobre distintos temas económicos, de reducciones tributarias, revisiones y más, queda ese mal sabor de boca en muchas de las personas, diciendo que tal vez las medidas que se han tomado hasta el momento han sido tibias. ¿Te parece que la gestión hasta el momento del ministro Martínez ha sido correcta? Mira, yo creo que la gestión del ministro Martínez, conociéndolo como le conozco, y su pensamiento, él es muy claro, es una persona muy pragmática. Y claro, ¿cuál es la función de un ministro? Un ministro lo que tiene que hacer es proponer, estudiar, analizar, aconsejar e influir. Pero al final, las decisiones definitivas no están en los ministros. Claro, los ministros se llamaban antes, ¿no?, ministros o secretarios de Estado. ¿Qué hace un secretario? Un secretario asiste, revisa, prepara documentos para que al final sea alguien el que tome la decisión. Entonces, yo sí quisiera ver más, digamos así, acción por parte de las autoridades al más alto nivel. Yo creo que es importante que el país entre en un proceso de sinceramiento en cómo están las cosas económicamente, de sinceramiento en cuál es la perspectiva de aquí a 4 o 5 años del país. Queremos tener un equilibrio fiscal, lo han anunciado las autoridades. Tenemos que tener, no hay otra opción. Si queremos tener un equilibrio fiscal, necesitamos mayor disciplina y necesitamos, voy a utilizar una palabra que no le va a gustar a la gente, pero que se requiere, necesitamos un ajuste. Entonces, quizá la siguiente pregunta es, ¿y dónde ve el ajuste? Mira, tú diste una cifra, 31,000 millones de dólares del presupuesto, donde no están incluidos justamente todo el tema de subsidios. Claro, a los combustibles. quedaban gastos. Entonces, pero bueno, sobre esto de los subsidios ya te voy a preguntar un poquito bien, más excelente, adelante. esperemos. Pero entonces, sí, finalizando, yo creo que hay que hacer una invitación al presidente de la República para que haga un análisis mucho más amplio, ¿no es cierto?, de cómo está la situación realmente y empiece a tomar mayores medidas. Se requieren tomar mayores medidas en el país, pero eso es una decisión política. Ok, pero entonces tú crees que sí hay como que un descontento en el mismo sector empresarial, industrial, etcétera, que era el que apoyó en un inicio a Martínez. Y te lo digo también porque justamente vi que hace creo que justamente ayer o anteayer, Patricio Alarcón publicaba igualmente en su Twitter que las medidas hasta el momento siguen como que en la nada, por decirlo así, ¿no? No eran las palabras textuales, pero él, por ejemplo, hablaba que todavía sobre la ley de fomento productivo no hay un reglamento claro, que nuestra competitividad sigue en las mismas, que las reformas laborales no han sido del todo contundentes. Entonces, ¿tú crees que en el sector, en general empresarial, industrial, sí hay un descontento? Yo no generalizaría que hay un descontento. Yo lo que mencionaría es que obviamente las personas tienen su opinión y tienen, digamos así, su pensamiento, su criterio frente a los temas. Mira, yo creo que es muy importante para el país, para la sociedad, pensar positivamente, porque si pensamos negativamente,
nos vamos a quedar ahí y se nos corta la innovación y la imaginación, que es lo más importante aplicar cuando hay una crisis o un problema. Entonces, desde el sector que yo represento, he escuchado diversas voces en las cuales comentan claramente que el país ha cambiado de rumbo. No hay como negarlo. Y eso es innegable, ¿no es cierto? Y en materia económica, el país está adoptando pasos que eran impensables hasta hace apenas 7 u 8 meses. Entonces, sin duda los cambios están tomando tiempo, pero estamos en el camino correcto y estamos en el camino adecuado. Yo creo que no se puede afirmar, jamás se puede afirmar, que hay una desconfianza en las autoridades económicas. Por el contrario, creo que tenemos que aprovechar que existe un canal de diálogo fluido para poder nosotros justamente poner nuestros consejos, dar nuestras opiniones respecto a lo que se debe hacer. Ok. Bueno, ahora mi pregunta va más o menos hacia el Banco Interamericano de Desarrollo, que planteó algunos retos para la economía del país. Entre esos retos, uno que me parece muy importante y que va justamente vinculado hacia los subsidios que decíamos. El Banco Interamericano hablaba que el país debería revisar tarifas, en este caso subsidios, a temas como transporte, combustibles y más, que por el momento sabemos que están costando aproximadamente $6.995 millones, que como tú dices todavía no se cuentan dentro del presupuesto para el próximo año. Entonces, siendo una tarifa de gasto muy alta, ellos recomiendan que se revise y se vaya reduciendo paulatinamente. ¿Tú ves como esto una posibilidad cercana para el gobierno? Y te lo pregunto porque es una medida que topa directamente el bolsillo de la gente, o sea, la gente siente que se afecta directamente. Entonces, ¿tú ves que esto sea posible? Mira, ¿asumir? yo creo que como sociedad tenemos que plantearnos preguntas duras y complicadas. Por ejemplo, ¿es justo que a personas como a ti o a mí y a muchos que nos ven nos cobren $1.60 por un cilindro de 15 kilos de gas? A mí me parece abiertamente injusto. A mí me parece éticamente cuestionable. Es justo, es ético que el galón de gasolina en el Ecuador cueste $1.50 y sea el segundo galón más barato de toda la región. Solo Venezuela es más barato, y el quinto o sexto galón más barato del mundo. No me parece justo. ¿Por qué? Porque personas que no merecemos subsidio, me incluyo, gracias a Dios no merezco subsidios, tengo subsidios. Entonces, en el Ecuador los subsidios son indiscriminados, abiertos y han durado más de 30 años. ¿Qué hay que hacer? Hay que entrar en una discusión profunda sobre este tema. Y creo que los que más deberían impulsar esta discusión son los propios jóvenes. ¿Por qué? Porque el uso indiscriminado de combustibles genera efectos en el medio ambiente. Eso sí es Entonces, creo yo que un inhibidor, es decir, para evitar que la gente utilice el vehículo y lo tome para irse a la tienda que está al frente, porque cuesta $1.50 la gasolina, es incrementar esos precios. Claro, pero sin embargo, a ver, creo que todo va acorde al nivel de ingresos que también tiene la población, sí, ¿no? Por eso se ha hablado de una misma focalización de los subsidios. Sin duda hay que focalizar. Sin embargo, si tú tomas en cuenta una persona de clase media, no es que gane tampoco millones como para poder pagar por la gasolina que le pone a su carro lo mismo que pagan en países, no sé, como Estados Unidos. Lo que pasa es que no tenemos que irnos tan lejos. Vámonos a Colombia, vámonos a Perú, ¿no es cierto? Que son países similares en desarrollo. Podría cuestionarse eso, pero sí. Vamos a Argentina, vamos a Chile. Pregunten cuánto vale el galón en todos esos países. En Argentina, el galón de gasolina sube cada mes. ¿De acuerdo a qué? Al precio del petróleo. No está fijado el precio. En Estados Unidos, el galón sube todas las semanas, porque no está fijado el precio, sino que fluctúa de acuerdo. ¿Qué deberíamos hacer en el Ecuador? Yo creo que deberíamos hacer uso de la tecnología. ¿A qué me refiero con esto? A que deberíamos poner en nuestros vehículos, quienes tenemos vehículos, lo que se denomina una tercera placa. Entonces yo pondría rangos. Nos ponen una tercera placa que es un lector, que cuando tú llegas a la gasolinera dicen, este vehículo no requiere subsidio, por lo tanto, el dueño del vehículo no requiere subsidio. Ahora la data, y el Big Data que se denomina, ¿no es cierto?, que es la administración y el manejo de la información, nos permite hacer eso. Nos permite decir, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Para el gas, ¿qué podríamos hacer?
Ahora todos tenemos en nuestras billeteras tarjetas inteligentes, porque hasta la cédula de identidad es tarjeta inteligente. Claro. Entonces debería el señor que ve en el camioncito al gas decir, buenas, ¿cómo está? Yo quiero un cilindro de gas. Por favor, présteme su cédula. ¡Pic! Con un dispositivo, un POS pequeño, ¿no es cierto? Más o menos del tamaño de un teléfono celular, un poquito más grande, con el mismo celular. Escanean mi cédula y me dicen, usted no tiene derecho al subsidio, por lo tanto el tanque de gas para usted cuesta esto. Y usted sí tiene derecho al subsidio, por lo tanto el tanque de gas cuesta esto. Claro, pero estamos hablando de meras posibilidades de lo que se podría hacer. Es que no son meras posibilidades, porque estas medidas no son ni siquiera muy costosas. Hay estudios y hay oferentes, ¿no es cierto? Hay personas que te ofertan estos sistemas que yo te estoy diciendo, que van desde los 30 millones hasta los 180 o 200 millones de dólares. Pero con eso corriges una distorsión absurda que hay en la economía, que es el tema de los combustibles. La otra es no aplicar la tecnología y de una por decreto decir, bueno, desde ahora en adelante se sube el precio de los combustibles 10 centavos cada mes. ¿Cuál va a haber el problema con eso? Que sin duda van a haber protestas, etcétera. Entonces yo creo que más bien lo justo es la focalización. Perfecto. Otro de los retos que nos plantea el BID es el apoyo hacia el sector exportador y también concretar asociaciones público-privadas. Exactamente. ¿Tú ves que ha habido un avance en estos aspectos en lo que va del gobierno hasta el momento? Mira, yo creo que un año y medio más o menos va este gobierno, ¿no es cierto? 1 año 7 meses exactamente. En este año 7 meses ha habido un cambio y ha habido un aporte al sector exportador. ¿En qué sentido? En buscarles mercado a los exportadores. Porque un exportador, ¿no es cierto?, que no tiene mercado seguro a dónde exportar, que no sabe si es que en virtud de las preferencias arancelarias, por ejemplo, como Estados Unidos, se le van a cortar en determinado momento, va a perder competitividad. Entonces, creo que los exportadores, desde ese punto de vista, sí han visto satisfechas sus aspiraciones. Pero hay otros temas, como incentivos a los exportadores. Por ejemplo, el pago de los certificados de abono tributario, los CATs, o el pago también de otro beneficio que tienen los exportadores no ha sido cumplido. Entonces, hay más o menos, digamos, esta dicotomía. No ha sido cumplido por las necesidades fiscales. Sin embargo, se está escuchando que para el sector exportador va a encontrar alguna figura financiera para poder incentivar. Entonces, desde ese punto de vista, creo que ha habido un cambio. Pero todavía hay que esperar para ver un resultado concreto. A ver, los resultados concretos ya estamos viendo. Por ejemplo, vemos las exportaciones de Europa. Las exportaciones de Europa crecieron en un 24% gracias al tratado que tenemos con Europa. Claro, entonces, eso es muy importante. Claro, pero si tú ves todavía nuestro nivel de competitividad, como ya habíamos conversado antes, sigue siendo menor, por ejemplo, si tú lo comparas con nuestros países vecinos, que obviamente son más grandes, tienen tal vez costos menores, desde mano de obra puede ser. Entonces, seguimos todavía siendo como que menos que ellos, no menos que ellos en cuestión. Menos competitivos. Exacto, menos competitivos. Vamos siempre un paso atrás. ¿Cómo cambiar esto? Porque muchos dirían, tal vez los tratados de libre comercio que ellos los tienen, son los que permitieron su desarrollo. ¿Por qué nosotros no acceder a un tratado de libre comercio? Sin duda. Estamos trabajando, el gobierno está trabajando en materia de comercial y estamos, por ejemplo, esta semana se reactiva un diálogo muy importante y un mecanismo muy importante, que es el Consejo para las Inversiones con Estados Unidos, el TIC, ¿no es cierto? Trade Investment Council, ¿no es cierto? El Consejo para las Inversiones y el Comercio con Estados Unidos. Y esto es algo fundamental. ¿Por qué? Porque ya estamos en una línea muy clara de un acuerdo con Estados Unidos. Mira tú, hemos perdido una oportunidad. Nuestros países, Colombia y Perú, hace más de 10 años tienen acuerdo con Estados Unidos. Y en este momento, Ecuador está tratando de volver a resucitar ese acuerdo, ¿no? Entonces, creo yo que es bueno que nos tomemos ya la decisión cierta, seria, de llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Ok. Bueno, ahora... alianzas público-privadas. Exacto, alianzas público-privadas. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Se ha concretado algo mejor? El tema de las alianzas público-privadas, quiero yo poner un ejemplo muy claro para que la ciudadanía nos comprenda. ¿Qué es una alianza público-privada? Es la prestación de un servicio o la ejecución de una obra, la construcción de una obra por parte de los privados y de un servicio o de una obra que es pública. Ejemplo, la Panamericana.
La Panamericana funciona a mil maravillas, ¿no es cierto? Sí. Siempre está bien, nunca hay huecos, etcétera, claro, etcétera. Son las ventajas. ¿A cambio de qué? De que cada uno saque de su bolsillo $1 y aporte y pague un peaje. Entonces, las alianzas público-privadas han funcionado muy bien en el Ecuador. Han funcionado muy bien. Hay que aplicarlas con mayor vehemencia en el Ecuador. El aeropuerto de Quito es otro ejemplo de alianza público-privada. Ahí el Estado o el gobierno seccional no metió un centavo y se hizo un aeropuerto de clase mundial. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y lo mismo la terminal de Guayaquil, es de inversión privada 100%. ¿Qué es lo que hay que hacer? Fomentar las alianzas público-privadas. ¿A través de qué? De la iniciativa que tienen los privados para decir, señores, aquí podemos hacer este puente. Por lo tanto, nosotros como privados podemos financiar. Es un proceso complejo, no es un proceso tan fácil, porque uno tiene que presentar justamente la oferta con el plan de negocio y con el plan de financiamiento, y un consejo es el que se reúne para aprobar esta alianza público-privada. Eso es un tema que hay que hacerlo en temas de energía, en temas, por ejemplo, de carreteras. Hay que concesionar la red vial. Eso te iba a preguntar. Se ha hablado bastante de las concesiones últimamente, pero muchos las cuestionan porque dicen es un beneficio extraordinario para la empresa o lo que sea. Para el privado. Exacto, que decide aceptar la concesión. Y obvio, bueno, también es un beneficio para el Estado, pero el beneficio es enorme para el privado. A ver, hay casos y casos, ¿no? Hay concesiones que pueden ser muy rentables y muy buenas, y hay concesiones en las cuales quizá el privado puede correr riesgo. Y esa es la ventaja de la alianza público-privada, que el riesgo no es del Estado, sino del privado. Por lo tanto, el privado, antes de proponerla, tiene que hacer un caso y un plan de negocio justamente para ver si es que le conviene o no le conviene involucrarse o meterse dentro de la alianza público-privada. Y te digo, creo que más bien ahí el beneficio es para la comunidad, porque ¿quién se puede quejar de la Panamericana? Quien se queje de la Panamericana puede caer en quejas en algunos sentidos, pero quien se queje de cómo funciona la Panamericana y cómo funcionaba la Panamericana antes de las concesiones, por favor. Claro. Han habido ampliaciones de carreteras, han habido bypasses que se han hecho, digamos, técnicos, ¿no es cierto? El tema de la Tacunga, por ejemplo, ¿no? Ya no hay que... En fin, una serie de cosas. En temas de agua potable, de saneamiento, de plantas de tratamiento de residuales para las ciudades, ahí es que tiene que entrar la alianza público-privada. Generación eólica, generación fotovoltaica, entre otras cosas, ¿no? Es decir, hay un universo ahí para entrar a explorar y no está explorado en el 5%. Ya, justamente con eso va vinculada mi siguiente pregunta. Como todos sabemos, y de hecho tú lo debes saber tal vez 1000 veces más que yo, estamos dentro de una cuarta revolución industrial. Esta cuarta revolución industrial que va más hacia lo tecnológico, hacia nuevas formas de trabajo, nuevas dinámicas, etcétera, nos cuestiona si nosotros como país estamos listos para esta revolución en la que muchos otros países ya están totalmente inmersos. ¿Por qué voy hacia este tema? Porque hace un par de semanas justamente escuchaba al economista Abelardo Pachano, que él mencionaba que mientras otros países ya están discutiendo este tipo de temas, nosotros todavía seguimos discutiendo por la falta de agua en el cantón determinado, sea cual sea. Entonces, ¿cómo entrar en esa dinámica de esta nueva cuarta revolución industrial si todavía seguimos estancados en cuestiones que debieron ser solucionadas hace mucho? ¿En qué momento el país empezó a atrasar tanto? Es muy interesante tu pregunta, y esto es más o menos como el déficit. Es decir, el atraso del país en materia tecnológica es más o menos como el tema del déficit. Es algo crónico. Pero hay que empezar y tomar medidas, ¿no es cierto? Hay que salir de ese círculo vicioso y empezar a tomar acciones. Por ejemplo, nosotros desde la Cámara de Industrias y Producción, ¿qué hemos hecho? Hemos realizado una serie de eventos en los cuales la gente empieza a escuchar lo que es la cuarta revolución industrial. Hemos traído conferencistas muy importantes que nos den muchos ejemplos reales y verdaderos, porque muchas veces la gente dice, no, la cuarta revolución industrial en mi empresa que funciona así, no la voy a aplicar, esas son cosas, novelerías. Claro, y eso se ve mucho aquí en el país. La mayoría de empresas desde el mismo sector público, digamos el mismo sector público se siguen manejando aplica, ¿no? con sistemas con dinámicas pasadas. Exactamente. No se incluye de verdad este paso hacia cuestiones de modernización. Le tienen miedo a la modernización. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere primero generar conocimiento, que la gente conozca, entienda, comprenda
Y lo primero, que la gente haga una evaluación de su empresa, de cómo funciona su negocio. Una vez que estás evaluando, viendo cómo funciona tu negocio, ahí entonces empiezas a ver cómo puedes aplicar la tecnología dentro de tus procesos productivos. En la Cámara de Industrias de Producción tenemos un grupo de consultores, no son consultores, no lo ofrecemos nosotros como servicio directamente, pero de consultores que te ayudan a hacer una evaluación en tu empresa, y esto te permite saber en qué estado estás. Y esto es esencial, porque este es el diagnóstico que se denomina. Y de ahí empiezas ya a encontrar justamente maneras de operar de forma más eficiente. Tenemos algunos ejemplos ya en algunas industrias. Por ejemplo, la industria automotriz es altamente tecnologizada, se utiliza robótica. En la industria textil, hay industrias textiles en el Ecuador que están ya muy con alta tecnología. La industria del plástico, ¿no es cierto? La industria metalmecánica, de igual manera. Ya se han generado algunos procesos de innovación. Pero sin duda nos falta trabajar muchísimo. ¿Y en quién nos falta trabajar muchísimo? Sobre todo en los medianos y pequeños, a quienes yo hago una invitación para que se acerquen a la Cámara de Industrias de Producción, conversar sobre estos procesos y ver la manera en la cual podemos apoyarles, porque en la Cámara creemos muchísimo un concepto esencial, que es el encadenamiento productivo. ¿Qué significa esto? Que los medianos o pequeños puedan generar procesos que les sirvan a un mediano o grande. Y de esa manera puedan encadenarse todos. ¿Y no crees que también debería haber una modernización en la dinámica laboral en sí de la gente? En otros países, como tú ves, hay más flexibilidad, por decirlo así, en cuestiones de horarios de trabajo, no sé. Exactamente. ¿Eso tal vez es lo que le está faltando acá al país o crees que...? Se han hecho algunos esfuerzos. Por ejemplo, si tú hablas con el ministro de Trabajo, te dice, bueno, pero ya hay las modalidades del trabajo. Yo creo que las modalidades de trabajo necesitas más, necesitas un cambio, necesitamos un cambio de mentalidad. En el país, este es el único país, por ejemplo, que mantiene doble jubilación patronal y jubilación del Instituto de Seguridad Social. Ese es un tema en el cual hay que cambiarlo, hay que reformarlo, hay que discutirlo y ver la manera como no se perjudica a la persona que ha estado aportando, obviamente. Aquí nadie está hablando de perjudicar a nadie, pero hay que cortar eso. El tema, por ejemplo, de las utilidades famosas, del 15% de las utilidades, creo que también deberíamos entrar a repensar un poco si más bien parte de eso, una porción grande de eso, no la ponemos, por ejemplo, en un fondo de innovación, en un fondo para que el país empiece a entrar en procesos de cuarta revolución industrial. Sin embargo, toda esta innovación requiere una fuerte inversión por parte del mismo Estado. ¿Crees que el Estado está dispuesto a entregar esta inversión? Ecuador es un país, digámoslo así, geográficamente pequeño, en el cual, haciendo programas pilotos en ciudades, podríamos entrar ya a trabajar directamente en temas como gobierno electrónico, en temas como simplificación de trámites, como ventanillas únicas. En teoría eso nos ofrecieron desde hace unos 10 años y más, pero ya has oído eso hace 10 años. Exacto. Pero tenemos ya que implementarlo. O sea, yo creo que, mira, gobernar o administrar o ejercer un puesto de liderazgo implica tomar decisiones. Y las decisiones gustan a unos y disgustan a otros. Pero hay que tomar decisiones. Yo creo que eso es algo muy importante. Y en temas de tecnología, tenemos acá empresas muy importantes en el país que han hecho inversiones inmensas de decenas de millones de dólares, de cientos de millones de dólares. Y me estoy refiriendo justamente a las empresas telefónicas privadas en este país, que han invertido cantidades inmensas porque nadie les ha puesto la red de comunicación. Ellos son los que han puesto la red de comunicación, ellos son los que han invertido, los que han innovado. Entonces, por ejemplo, habría que trabajar con ellos, que son socios estratégicos de los ciudadanos y del país. Y obviamente del Estado, porque le han pagado inmensas cantidades. Pero ¿qué pasa? Tenemos un marco regulatorio acá que más bien te pretende sancionar, te pretende investigar. ¿En qué sentido? En el sentido de que las empresas se vieron por mucho tiempo acosadas por el Estado. Eso está cambiando. Eso justamente te iba a decir. Eso está cambiando, sin duda, eso está cambiando. Pero todavía hay mandos medios en ciertas instituciones, por ejemplo, que se les ocurre poner multas que no tienen sustento técnico alguno, o sancionar justamente la inversión o la innovación que hacen este tipo de empresas. Ok.
Bueno, Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Antes de que te vayas, te hago entrega de un balanceo, una alineación gratis para tus llantas de parte de Michelin. Ha sido un tema súper interesante, gracias por estar aquí. Y gracias amigos por acompañarnos hoy en News and Coffee. Nos vemos mañana.